Se presentaron la semana pasada las cifras de suicidio en Uruguay respecto al 2024, cifras que en términos absolutos solamente suben en un número. El año pasado se quitaron la vida 764 uruguayos, compatriotas. El año anterior habían sido uno menos, así que en términos absolutos estamos en números similares. Pero atención, porque respecto a los suicidios en Uruguay hay un patrón que se está consumando, que es una curva en U que se viene pronunciando cada vez más. Y si bien sabemos que las personas mayores de edad, sobre todo en un país que no tiene la eutanasia legalizada, lamentablemente aún, tienden a suicidarse más, hay un fenómeno particular en Uruguay que es el suicidio joven y especialmente en la generación de los 20 a los 24 años, que nos hace estar muy por encima del promedio nacional. Muy por encima del promedio regional y latinoamericano. De hecho, en esta franja etaria, Uruguay duplica el promedio de América Latina. ¿Podemos volver otra vez a la placa esa porque es bien interesante? ¿A la otra? Ahí tenemos lo que son los suicidios entre 20 y 24 años históricamente, y vemos cómo después de la pandemia empieza a repuntar, ¿no? 2021... No estás deprimido. 2021, 24 cada 100.000 habitantes, 2022, 27 cada 100.000 habitantes, 23, 29, y este año alcanza su máximo histórico. Estamos hablando de que en 2024 los suicidios en la generación Z, es decir, la generación que se caracteriza por ser nativa digital, alcanza su pico histórico en 33 cada 100.000 habitantes. Y como a mí no me gusta hablar de números fríos y decir solamente se mataron 33 jóvenes de entre 20 y 24 años cada 100.000 habitantes, quiero comparar qué quiere decir 33 cada 100.000 habitantes. Bueno, ¿cuántos uruguayos mueren por sobredosis por año? Bueno, 4 cada 100.000 habitantes, ¿no? Jóvenes de entre 20 y 24 años mueren por autoeliminación. ¿Y cuántas sobredosis no son suicidios? No sabemos. Bueno, también, ¿no? También. Pero sobredosis, 4 cada 100.000, suicidios en generación Z, 33 cada 100.000. ¿Cuántos uruguayos mueren por homicidios, siendo un país que tiene una tasa de homicidios muy alto? 8 cada 100.000 habitantes. Suicidios en generación Z, 33 cada 100.000 habitantes. ¿Cuántas personas mueren por accidente de tránsito, que es una de las principales causas de muertes en Uruguay? 12,1 cada 100.000 habitantes el año pasado. Jóvenes de la generación Z que se autoeliminan, 33 cada 100.000 habitantes. En la peor etapa de la pandemia, que estamos hablando, esto es 12 de abril del 2021, o sea, es ese momento de blindemos abril que se nos fue todo bueno, que se nos desbarrancó todo. En el peor momento de la pandemia morían 14 uruguayos cada 100.000 habitantes, para que tengamos en consideración. Y acá estamos hablando de que se autoeliminan 33 jóvenes de entre 20 y 24 años cada 100.000 habitantes, para que tengamos consideración del volumen de muertes que estamos manejando en jóvenes, particularmente en Rocha, 33 y Río Negro, ¿no? En localidades, sobre todo aisladas y particularmente tal vez un poco más conservadoras, ¿no? Y con Fer venimos conversando bastante como para caracterizar un poco a esta generación, pero quiero por último hacer una última comparación internacional antes de meternos en qué es esta generación, ¿no? Que eso es bastante interesante. Como les decía, Uruguay tiene la tasa más alta de suicidio juvenil en América Latina y duplica el promedio regional. El promedio regional de suicidio juvenil es 14,7
y en Uruguay, como estamos hablando, es 33, Sí. ¿no? O sea, es una locura lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa hace años, pero lo que cada vez, aparte, viene escalando, ¿no? Uruguay que tiene un estado supuestamente no, Uruguay tiene un estado de bienestar, ¿no? O sea, tiene un estado sólido, tiene buena calidad de vida, buenos salarios, un buen sistema de salud en comparación con otros países, pero aún así, y el último dato, Fer, que quiero tirar es una comparación internacional en esta misma franja etaria de 20 a 24 años para que también tengamos dimensión. Bueno, en Uruguay dijimos que es 33 cada 100.000 habitantes en 20 a 24 años. En Argentina es 19, ¿no? Argentina el año pasado, que crisis económica, o sea, desesperanza absoluta, Sí. ¿no? Y además estos son suicidios efectivos, ¿no? Porque después los intentos se miden por otro lado, Sí. que no sé cómo estamos. No tengo ese dato, sé que en Argentina No. es alto, Sí, es y 188 cada 100.000. Y sé que, por ejemplo, lo que es más alto en Uruguay de los intentos, pero que no se efectivizan, son Son mujeres. adolescentes jóvenes. Claro. Que es como es una época y que son con pastillas. Pero eso no es un método tan efectivo, tan definitivo, pero sí claramente hay otra cosa que atender, ¿no? Ahí Sí, no sí. es solamente lo efectivo, lo grave. Porque si Respecto. llegamos a ese 33, antes hubo Sí, sí. intentos, depresión, sistemas que no funcionaron, un montón. Respecto a la tipología, es importante esto que dice Fer porque el 75% de los homicidios consumados son consumados por varones. La gran mayoría de los intentos de los intentos de suicidio son realizados por mujeres y el 60% de los homicidios en Uruguay son cometidos por arma de fuego en un país que tiene mucho acceso a arma de fuego. Sí, tenemos más que per cápita que Estados Unidos. Más per cápita que Estados Unidos. Estamos hablando Más que disparos unidos. más que disparos unidos, sí. Está chequeado, sí. Tenemos 30 y, Bueno, yo siempre me acuerdo de esto porque yo hice un informe para el que pasa de esto, de armas, y las cifras que veo ahora son las mismas. O sea, yo no sé si es que no cambió o no se volvió a estudiar, pero ya las cifras en 2018 eran muy alarmantes. pero el tema es que están empeorando. Tengo el dato de cuántas armas hay por habitante A ver si son las mismas. en Uruguay, que son 34,5 cada 100.000 habitantes. Muy similar a la cantidad de Literal. jóvenes. Y es 1.200.000 legales y otro tanto ilegales. No tengo ese dato. Porque hace ¿Y la poco edad? lo vi y era exactamente lo ¿Hay mismo datos que de la edad? No lo tengo, pero debe estar desagregado seguramente. ¿Por edad? ¿Dijiste? Claro, tipo, si es los jóvenes tienen más armas o los... No, Bah, jóvenes. es que no se mide tanto así porque voy a tener una fruta, capaz que sí, no creo, porque el permiso, una persona con un permiso puede tener muchas armas y se cuentan la cantidad de armas, y aparte las armas es como que Están en una casa a veces. O sea, están capaz que ahí, eso, ¿entendés? la tienes juega- toda es un como viejo el arma no mata fascista, gente, retirado es la gente militar. con el arma. Claro. Entonces, Está, ahí va. entonces, y además también te dicen como, bueno, si hay más armas hay más riesgos de que la robe alguien y que termine en el mercado negro. Claro. Sí, sí. O vos te morís y el arma te sobrevive 3-4 generaciones. Sí, sí. Entonces vos estás comprando un arma y capaz estás empeorando la inseguridad del año 2060. Total. Sí, sí, obvio, Es una total. cosa como que la gente a veces no dimensiona. Por a la eso- hora de adquirir un arma. Por eso es bien interesante el planteo del desarme en Uruguay. Sí, igual no es la mayoría de los suicidios que son con armas de fuego. Pero capaz que. Creo que 60%. es un- 60%. 60%, sí. No es en ahogamiento y ahorcamiento la mayoría. Yo El leí- dato que presenta el MSP en 2024, en suicidios juveniles, juveniles. 60%. Ok. Sí. Bueno, igual así fuera 20%, Es un montón. es un montón, Sí. claro. Sí. Sí. Quiero terminar con el dato de la comparativa internacional más cuantitativo para meternos en lo cualitativo de qué pasa con esta generación, ¿no? La comparativa internacional, según la OMS 2024, de la generación Z, esta generación nativa digital, que tiene 20 24 años, es Uruguay 33,2 cada 100.000 habitantes, Argentina 19,1, Brasil 12,4, España 8,9
Y Japón, que es de los países que tiene las tasas de suicidios más altas en el mundo, 18,6, o sea, casi la mitad que en Uruguay, ¿no? O sea, realmente el índice de suicidios de 20 a 24 años en Uruguay es una excepción en el mundo y está pasando algo que tiene que ver con la generación, efectivamente. Yo creo que tiene que ver también con una brecha en la atención en la salud mental. Por ejemplo, hay un dato de la revista uruguaya de enfermería que solamente un 30% de los jóvenes con depresión se atienden, tanto sea con terapia o con psiquiatra. O sea, es decir, el 70% de los jóvenes con depresión no se atienden. Y es importante decir que la depresión no siempre trae tristeza. Uno puede estar deprimido sin estar triste, puede haber depresión que sea funcional, ¿no? Pero puede haber otro tipo de sintomatología. Y también un gran estigma, ¿no? Particularmente porque recordemos que el suicidio se concentra más que nada en el interior del país y en pueblos relativamente chicos, ¿no? Pero bueno, también quería hablar un poco de la composición generacional, ¿no? Es una generación que nace del 2000 al 2005, nace en la crisis, vive el COVID a los 18, 15, 20. ¿Y qué más pasa en esa generación? Bueno, esa generación a mí me tiene obsesionada por muchas cosas. Sobre todo eso, por cómo vio interrumpida su desarrollo en los años más importantes, tener que aislarse, en los años que tenían que robarle el buzo a Mati, se tuvieron el liceo en sus casas y eso yo creo que para su desarrollo psicosexual debe haber sido por lo menos confuso, pero me parece que más que eso, tienen una lógica de vincularse que, por ejemplo, vos y yo, que estamos más cercanos en edad, que hoy día nos vinculamos totalmente mediados a través de redes sociales, no sé, por lo menos yo más que vos incluso tengo recuerdo de no hacerlo tan así. Y yo creo que hoy día a mí me causa muchos problemas tener tantas redes, no ver las mismas cosas que mis amigos, ver otras noticias que mis amigos, ver otros chistes, otros influencers, otros famosos, ya nada es lo mismo. Entonces es una forma perfecta como de presentarle el mundo ligeramente diferente a cada persona. Entonces se siente como más que nunca te sentís desencajado en una sociedad porque vos estás 8 horas mirando algo distinto que al resto. Exactamente. Y además no a las caras de tus amigos. Ni que hablar, lo que va a pasar con la IA y con nuestra interacción con eso que no es ni objeto ni sujeto. Solo una secreta tercera forma que ya averiguaremos. Pero esto, son cosas que yo puedo elucubrar sin ninguna importancia, porque quién soy yo más que una simple jubilar que está frente a ustedes con un micrófono. Pero sí hay gente que estudió el suicidio y es más inteligente, no sé, Freud hablaba de la pulsión de muerte, había otro que ya no me acuerdo que hablaba que eso conjugaba como 3 necesidades, la de matar, morir y ser matado, pero me quedó siempre particularmente la de Durkheim. ¿Cómo Durkheim. se dice? Durkheim. Emil Durkheim. Decilo bien en francés. ¿No es alemán, Durkheim? Es francés. Emil Durkheim. El fundador de la sociología moderna. Bueno, este amigo decía que había 4 tipos de suicidios, pero el que yo creo que el egoísta, el altruista, el fatalista, pero creo que el que para mí, siendo de vuelta una simple payasa frente a ustedes, es el anómico. Que el anómico habla como cuando empieza a cambiar un poco como las reglas de la sociedad, como que no solamente cuando hay una crisis, sino cuando se sale de una crisis, cuando hay muy buen pasar económico de repente, no sé, irrumpe con fuerza capaz el feminismo, o sea, cuando empiezan a cambiar los paradigmas de antes y todavía no están los nuevos, cuando el viejo mundo no termina de morir, ahí hay mucha gente que queda descolgada y según él se dispara. No encontramos una frase sinónima a se dispara. Un verbo mejor. Un verbo mejor para esto. El tema de los suicidios. Y yo, desde calidad observadora, nos siento en un momento muy
de cambio de paradigma muy anómico, con mucha gente no tremendamente infeliz, ni tremenda, sino simplemente dejada en el no sentir, en el... Anémica emocionalmente, ¿no? Sí, anomia. Sí. Anedonia. Sí. Edonia depresiva. ¿Qué me haces así como que yo no supiera qué palabras estoy usando? Anedonia depresiva. No, está bien, porque aparte, No, o sea, voy por ahí, me parece edonia que depresiva estamos... es una cosa, anedonia es otra. Sí, Pero- que lo podemos explicar, que ese es un concepto de Fisher, porque en general, a ver, Sí. la hedonia es justamente... Anedonia Ya es no sé. poder sentir Sí, placer. por eso, pero que... Y edonia depresiva no, no es una doña depresiva. por eso. Pero pará, quería explicar. Bueno, la anedonia es la incapacidad de sentir placer. La hedonia es justamente, o sea, el hedonismo es la búsqueda constante del placer, ¿no? Entonces, cuando lo que tenés Fisher- hedonia depresiva, solo podés buscar placer. No Claro. puedes hacer más nada que no sea buscar el placer inmediato. Claro, Fisher habla de que los jóvenes, en lugar de tener anedonia depresiva, porque la anedonia se vincula con la depresión, porque no podés sentir placer, lo que dice Fisher es que es al revés. Lo que tenemos es, los jóvenes de hoy, Es no poder buscar otra cosa que placer. qué placer. Entonces es una hedonia depresiva. Sí. Es como que estamos deprimidos por la búsqueda constante del placer. Claro, y la vida es también buscar cosas que no te dan placer inmediato o cosas que directamente no te dan placer, pero hay que hacerlas o necesitas hacerlas. Y claro, él lo veía en sus clases de que no se podían aburrir, los chiquilines Claro. no podían estudiar, no podían integrar nada porque no les daba el automático placer. Y bueno, ese es un tema. Después, sí, la gente está muy sola. O sea, Fisher hablaba de esto en Realismo Capitalista, que sale en 2014 Y lo con sus encuentran en estudiantes. caja negra y se va a empezar a imprimir acá. Sí. Gracias a vos. ¿En serio? Qué bien. Bueno, es que vendimos como 200 libros en Escaramuza porque fue... Y se comenta que cuando le sacaron el título de El recomendado por Marcos Casas, pidieron que lo vuelvan a poner, porque si no la gente no lo encontraba. Es que es un gran texto muy recomendable que se vende en Escaramuza, pero no... En más lugares Sí, Sí. está... de caja negra. Lo importante de esto es que, claro, Fisher hablaba de esto, de estudiantes que en el 2014 estaban en primero o segundo de liceo y son esos pibes que ahora están en facultad, ponele, o trabajando, ¿no? Pero esta generación, la generación Z, para mí es la primera muestra generacional que tenemos de pibes que nacen con redes sociales, que ya vienen con el aparato Que debería telefónico ser, integrado. Que debería ser más prohibido que el vape, pero bueno, acá estamos en sus pantallas. Sí, probablemente dentro de 20 años veamos al celular o a las redes sociales, yo espero, Y a Elon Musk y Peter Thiel presos. presos y además... Y Mark Zuckerberg muerto. bueno, Ay, no le desees la muerte a la gente que te echan del lugar. Perdón. Fernanda. Perdón. un saludo al chupapija de Gorsi No, que, que me no, mandó no, tweets por no. privado. Si me No, bardeó por no. privado, hacelo público cuando quieras, cagón. No clipen esto porque tipo, renuncio a este programa. Posta. Hacelo público, dale. Bueno, sigo. Como decíamos, esta es la primera muestra generacional que tenemos de jóvenes, de pibes, que nacen y se desarrollan toda su vida con pantallas, con redes sociales, con filtros, con Instagram y con TikTok, ¿no? La generación mía, que yo tengo 27, medio que nacemos con el MSN, con un poco de Skype, pero había que ir a casa, había que ir a tener una compu. Había que ir al ciber, ¿no? O sea, no era eso que estabas todo el tiempo con una computadora, que estabas todo el tiempo con... perdón, no era eso que estabas todo el tiempo con un celular, o sea, habían momentos de limpieza dopamínica, digamos, ¿no? Estos gurises ya nacen con un aparato cerca, ¿no? Y es en esta generación en donde está más picado el suicidio y en donde seguramente sigamos viendo cómo escala. Por último, Nico, podemos ver la placa en comparación con los países y ya le damos ingreso al invitado.
Bueno, tasa de suicidios a nivel mundial y ustedes se preguntarán, bueno, Uruguay está séptimo en el mundo. Lesoto gana. Lesoto solamente conocido por ser fan de Uruguay. ¿Quién es Lesoto? ¿Ustedes se acuerdan de Lesoto en el Mundial 2010? Estonia era, Fer, creo. No, era, este es Lesoto. Acá hay un fan de Uruguay, no sé, que había una publicidad de eso. Ya alguien se va a acordar. Solo y me va a dar Fer la razón. No, Ni idea, yo lo busco. Vos Para ahí mí era hablando. Estonia No. o Georgia. Bueno, pero volviendo a esa placa, ustedes dirán, o sea, con todo respeto a Guyana y Surinam, que yo sé dónde queda, y Zimbabue tengo alguna idea, pero, o sea, todo el resto de los países, o sea, no es que estamos hablando de que estamos pegados a Japón o pegados a España o a países que tienen una realidad económica, material, cultural, similar a Uruguay, sino que son países que, la verdad, yo no tengo ni idea qué pasa ahí, ¿no? Pero ¿por qué Uruguay está al lado de esos países? O sea, chicos, ¿qué carajo pasa en Uruguay que se mata tanto la gente? O sea, lista de nombres raros de países también, ¿no? Total, total. Y un último dato que lo conversaba ayer con un pediatra infantil y además psiquiatra, que me hablaba de el efecto primavera de la pospandemia, que es que la gente no se mata tanto en invierno, esto es en todo el mundo, sino sobre todo en primavera, porque en invierno estamos todos encerrados, pero en primavera la gente ve que el otro empieza a salir, sale de la casa y demás, y ahí es cuando uno se siente más solo porque no sale. Claro, es como Eso pasa cuando mucho. tipo, un domingo está lluvioso y estás con tipo, me quedo en Claro, casa, estoy estamos bárbara. todos, claro. Si está divino pero no tenés planes, Claro. te pones re triste. Y otro efecto similar es el round the flag, que pasa mucho en las guerras, que la gente no se mata en las guerras, Se mata pero sí se después. mata después. Eso ¿no? también anómico. Sí, y eso tiene que ver ambos efectos con la pandemia, que la gente no se mata en pandemia, se mata después. Sí. ¿no? ¿Y sabés dónde menos, el mes posta donde menos se mata gente? El mundial. Mira, tiene Como que sentido. la gente tipo, te Sí. quiere esperar a que termine. a ver quién Hoy, gana. hoy. Bueno, Eh, cerramos este tema y... Sí, para tenemos el video de Lesoto. Está lo de y después Lesoto. Yo les voy a contar. Importantísimo, chicos, ante cualquier idea de autoeliminación, cualquier duda que tengan, tienen la línea de apoyo del portal amarillo, que es 0800-1920. No duden en consultar, son profesionales y es una línea anónima y privada.